Alejandra Haas, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación, pone la lupa sobre un asunto clave. La opinión de la mayoría no siempre equivale a igualdad, ni mucho menos a justicia. Esta noche, Alejandra Haas en La Pura Verdad. Discriminamos, por decirlo técnicamente, pero en realidad rechazamos todo lo que es diferente. Y algunos dirán que no, pero sí. Y si las sociedades son heterogéneas, pero un todo, querer deshacernos de una parte de eso, ¿no es como rechazar una parte de lo que somos, Alejandra? Efectivamente, una parte importante del fenómeno discriminatorio tiene que ver con el miedo a lo que uno no conoce, lo que aparentemente se sale de las reglas de normalidad. Y esas reglas de normalidad se han ido construyendo a lo largo de los siglos. Por eso es tan difícil desconstruir prejuicios, estereotipos. Por eso es tan difícil convencer a una persona que lo que piensa de un cierto grupo no es algo que se pueda fundamentar científicamente, sino algo heredado de algo que le explicaron de chico, de chica, algo que aprendió en el colegio, que escuchó a sus figuras de autoridad decir acerca de ese grupo. O quizás nadie le dijo nada, sencillamente vio un comportamiento que repitió. Así es. Por ejemplo, el tema de adopción de parejas del mismo sexo es un caso clásico, porque es un caso en el cual las personas tienen sus prejuicios acerca de las mujeres lesbianas o los hombres gays. Tienen una serie como de ideas preconcebidas respecto del estilo de vida que tienen estas personas, como si la orientación sexual te definiera en todo lo demás de tu vida y no Claro. nada más en la orientación Sí. sexual. Y cuando se pone ante el público el tema de matrimonio y sobre todo de adopción, se encuentra mucha resistencia de las personas porque las personas pueden ser bien intencionadas pensando que están velando por el interés superior de un niño o de una niña que podría ser adoptado por esas parejas, pero en realidad los argumentos que esgrimen para querer excluir a las parejas del mismo sexo de la posibilidad de adoptar, pues son argumentos que no tienen ninguna base ni científica ni en la realidad. Son puros estereotipos acerca del estilo de vida, de los valores. Y ahí es cuando es importante explicarle a las personas qué constituye la diferencia y qué constituye la similitud. Puedes tener una diferencia en la orientación sexual, pero puedes querer a un hijo como una persona heterosexual. Puedes tener una diferencia en la orientación sexual, pero le puedes dar un hijo una seguridad y un afecto que le da cualquier pareja heterosexual. O al revés, las parejas heterosexuales pueden ser violentas, pueden abusar, pueden maleducar porque no le dan afecto, cariño, respeto a las niñas y a los niños. En fin, estamos llenos de prejuicios, llenos de estereotipos acerca de quiénes pueden hacer qué. Y quizá el caso más concreto de esto es los roles de hombres y mujeres. Exacto. En donde de entrada en el colegio te mandan una nota en donde dicen se convoca a las mamás a que vayan a la reunión de las 11 de la mañana, ¿no? El Día de la Madre se celebra a las 11 de la mañana y el Día del Padre a las 8, porque no vaya a ser que los papás estén trabajando, las madres trabajadoras no cuentan. Y creo que hay algo en esta discusión de los roles de maternidad y paternidad, que hay algo que nos toca a todas y a todos, ¿no? Porque siempre que discutes ese tema es un tema muy cerca de la experiencia personal. Todos tenemos o hemos tenido o tuvimos una figura materna, una figura paterna o dos figuras maternas, en fin. Pero lo que sí me parece importante aquí es resaltar cómo lo que se sale de esa normalidad lo juzgamos como negativo en lugar de celebrarlo como una aportación a entender el mundo de otra manera. Voy a retroceder un poco en una definición, en un intento de definición que hiciste hace rato, diciendo que muchas veces se trata de miedo. Me pregunto si es cierto y si a veces eso de el miedo no es una justificación sencillamente para que nada se mueva, para que nada cambie. Digamos, el miedo no debe de motivar la acción, ¿no? El miedo debe de ser atendido con información. Y es en ese sentido que yo planteo que el miedo
puede ser la base de algunos prejuicios y estereotipos. Desde luego las personas tienen una adhesión a ciertos prejuicios, también porque quieren mantener un status quo. Finalmente, la discriminación, cuando la ves estructuralmente, de lo que se trata es de relaciones de poder. Cuando un grupo que tiene poder se enfrenta con una demanda de otro grupo que no tiene tanto poder y que exige tener un poder en pie de igualdad, el grupo que tiene poder no le conviene. Te doy otro ejemplo, el tema de trabajo del hogar. Otro tema paradigmático de discriminación en México. La Ley Federal del Trabajo establece hoy día que las trabajadoras del hogar trabajan 12 horas. No solo eso. La Ley Federal del Trabajo dice también que si una persona es dada de alta en el IMSS como trabajadora del hogar, no tiene derecho al servicio de salud completo. Así es. Porque están en un régimen voluntario que le llaman, que no considera preexistencias, no les dan guardería y tampoco les dan pensión. Entonces, tú eres una trabajadora del hogar. No nada más tienes la obligación de trabajar más horas que los demás trabajadores por ley, sino que además no tienes acceso a la seguridad social. ¿Y qué sucede con esos 2.4 millones de mujeres, además? Porque 95% de ellas son mujeres, muchas de ellas indígenas, muchas de ellas migrantes, casi todas ellas en situación de pobreza o provenientes de comunidades pobres. Finalmente son mujeres que no tienen ninguna oportunidad de elevar su estilo de vida a pesar de una vida de trabajo. La pregunta es, ¿qué hacemos todos como sociedad para terminar con estos discursos de odio, para terminar con el miedo a lo diferente que se traduce en todo esto que venimos hablando? Creo que hay que verse al espejo. Una buena ocasión para verse al espejo es la toma de protesta de Donald Trump, ¿no? ¿Por qué es una buena ocasión? Porque es muy indignante su discurso de odio hacia los mexicanos. A muchos ofende, es verdad. Ofensivísimo. Sí. Pero además da mucho miedo, al revés del miedo que provoca lo diferente, da mucho miedo al racismo. Recuerda mucho a las peores épocas de la historia del siglo XX, en donde vimos realmente expresiones que conllevaban a generar, a crear alrededor de un grupo la sensación de que ese grupo es responsable de todos los males que afectan al país, ¿no? Pero también nos tiene que recordar una cosa. Esos episodios de la Segunda Guerra Mundial, que son lo más terrible que nos pudo haber pasado en el siglo XX, también fueron lo que creó el Sistema Internacional de Derechos Humanos. Y hoy nos enfrentamos a ese discurso de odio, que no nada más ocurre en Estados Unidos, ocurre en Europa, en varios países, en Asia, en varios países. Ese discurso de odio lo podemos enfrentar con herramientas que no teníamos hace 60 años. Primero, tenemos una Declaración Universal y toda una batería de tratados internacionales que podemos conocer y entender, pero además muchas personas movilizadas, mujeres movilizadas, por una causa que entienden que es una causa justa. Y eso, hay una frase muy bonita, ahorita no recuerdo quién la dijo, pero decía, no hay nadie más culpable de un suceso cataclísmico como un holocausto que el hombre bueno que no hace nada, o la mujer buena que no hace nada, ¿no? Darnos cuenta que nos tenemos que activar. No basta con ser observadores pasivos o críticos vía redes sociales en nuestro sillón. Yo creo que podemos mejorar el ambiente en nuestras comunidades de una forma muy directa, desde, por ejemplo, confrontar a un profesor que discrimina a un chico por su orientación sexual. O por una discapacidad. Discapacidad, o, por ejemplo, enfrentar a una persona que en el trabajo acosa a alguien por su embarazo. En fin, hay muchas maneras de no quedarse callados y de salir al frente y decir, eso no me parece justo, y yo creo que eso lo tenemos que modificar. Y tomar conciencia de una cosa, tal vez, porque estamos muchas veces muy confundidos en la idea de que mi opinión es mi derecho. Y no necesariamente es así, claro, yo puedo opinar y eso sí es un derecho, pero creer que lo que yo opino debe ser el derecho que rija, es decir, ahí hay un problema. No es lo mismo la opinión de la mayoría que los derechos de la mayoría. Y ahí tenemos un discurso que desmenuzar y que enseñar activamente como sociedad, quiero decir, porque si no, no vamos a ningún lado, no nos vamos a mover de donde estamos. Así es. Hay un libro muy bonito de un teórico constitucionalista italiano que se llama Luigi Ferrajoli, y lo menciono porque mucho de nuestro nuevo sistema de derechos humanos se basa en una visión compatible con la de este italiano, y su libro se llama La ley del más débil. Y es un título bonito porque lo que te refleja es que sí vivimos en una democracia, pero en una democracia constitucional, en donde lo que rige la mayoría tiene su momento
pero la ciudadanía también se ejerce a través de otras vías y no nada más de un voto mayoritario. Y hay derechos en la Constitución que se tienen que resguardar incluso en contra de la mayoría. Y es muy pertinente esta reflexión que haces porque para los casos de orientación sexual e identidad de género, para los casos de trabajo del hogar, para los casos de migración, en donde todavía son minorías, por ejemplo, sí hay que recordar siempre que la opinión general de la mayoría acerca de si tienen o no derechos no es lo que debe de privar, sino el andamiaje jurídico que protege los derechos de estas personas. No confundir la opinión de la mayoría con la justicia. Así es. Le dijiste a mi compañera y a mi amiga Katia D'Artigues que las iglesias tienen que tener mucho más claro el límite de su injerencia en la vida pública. ¿Lo tienen? Mira, no hay que olvidar que una de las peores persecuciones en la historia son persecuciones religiosas y que en este sentido el propio andamiaje de derechos humanos y la definición de discriminación considera como una categoría sospechosa, esto es, que protege el derecho antidiscriminatorio a las personas con discapacidad, a las mujeres frente a los hombres que generalmente han ejercido un poder injustificado y también a las iglesias. Las creencias religiosas tienen una protección especial porque son grupos que han sido discriminados históricamente. El tema con las creencias religiosas es que México es un estado laico en donde hay un respeto y la laicidad no significa ateísmo del Estado. Lo que significa la laicidad es que el Estado es neutral respecto de las religiones, precisamente porque quiere dejar que cada religión ejerza dentro de un marco de derecho, la religión o los principios que la rigen. Cuando una religión quiere imponer una creencia religiosa, como la ley que impera a nivel civil, ahí es cuando se vuelve problemático. Ahí es cuando la laicidad del Estado sí puede verse afectada y donde hay que reflexionar acerca de cuáles son los límites. Alejandra, ¿qué va a cambiar en México ya desde el punto de vista de las políticas públicas para que nuestro México sea diferente en materia de discriminación? Bueno, creo que se viene una oportunidad muy grande, que es la oportunidad de las plataformas electorales del año que viene. En el 2018 vamos a ver un proceso electoral importante en donde vamos a ver confrontadas seguramente muchas ideas de país. Ahí el trabajo que podemos hacer, institución y sociedad, con APRED junto con la sociedad civil, es plantear unos mínimos indispensables. ¿Cuál es el mínimo indispensable que queremos en asegurar ciertos derechos? ¿Dónde están los límites a lo que podemos, extender como liga en términos de los derechos que vamos a reconocer? Y con esto te doy un par de ideas. Tenemos este año el levantamiento de la Encuesta Nacional sobre Discriminación, que es un proyecto que nos entusiasma mucho. Hace 7 años que no se levanta. Ahora, además, por primera vez lo vamos a hacer con el Instituto Nacional de Estadística, con el INEGI. Y lo bueno de esto es que lo que vamos a lograr, bueno, ya revisamos con ellos la metodología y le estamos apostando a que tengamos una encuesta suficientemente amplia para tener por entidad federativa algún tipo de representatividad. Esto nos va a dar una buena idea de dónde estamos. Y para que haya tratamientos, ahora sí, y va a parecer un chiste el juego de palabras, pero un tratamiento discriminado, es decir, qué hay que hacer en cada lugar para los problemas específicos. Exactamente, porque somos un país no solo diverso en su composición social, sino también geográficamente. Pero claramente Monterrey y Chiapas no tienen los mismos problemas. Así es. Entonces, esto nos va a permitir tener un enfoque territorial mucho más preciso. Lo segundo que nos permite el ENADIS es romper también muchos prejuicios acerca de nuestros prejuicios, ¿no? Hemos oído todo el tiempo personas que dicen, no, en México no pensamos así, pensamos así. Y la verdad es que se necesitan estas encuestas para saber cuáles son los prejuicios que siguen enraizados y cuáles son los prejuicios que ya hemos estado superando. Yo creo que México es un país sumamente dinámico, es un país joven, con una media de edad de 27 años. Y la verdad es que hay que escuchar a los jóvenes. A veces perdemos de vista que son una generación muy mediatizada, muy metida en redes sociales, que tiene acceso a información que nosotros no teníamos cuando éramos más jóvenes y que realmente tienen quizá otro punto de vista. Claro que los jóvenes de Nuevo León quizá piensen diferente que el de los de Chiapas. Pero con un poco de suerte tendremos en materia de no discriminación un futuro mejor que nuestro pasado. Así pienso. Déjame brindar contigo por la igualdad de derechos, que es el principio de la justicia. Salud.